Bien, buenas tardes, alumnas y alumnos nuevamente. Veamos un ejemplo simple de herencia para que vayan internalizando los conceptos de esta metodología que va a ser muy útil, sobre todo más adelante. Entonces estamos con Define, aquí vamos a crear un proyecto nuevo, que este proyecto es una Java Application, y le vamos a poner unidad 3-1. En mis dos secciones del desayuno del platino ya le he puesto unidad 3, entonces se lo puse 3-1 porque esta se la voy a mandar a ambas secciones. Deshabilitamos el main class y finish. Entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo muy simple, que aquí vamos a crear una clase y la clase se va a llamar calculadora 2. ¿Qué significa esto? Es una calculadora que va a operar dos números, nada más. Y esto lo vamos a guardar en el paquete herencia-ejemplo 1. Finish. También si hubiesen querido, hubieran creado el paquete y hacer el tiro, como se llama, después de crear el paquete la clase, pero NetBeans ofrece las dos alternativas. Entonces, aquí vamos a borrar los comentarios y vamos a agrandar un poco más la letra para que sea más claro, y vamos a definir dos atributos de tipo doble y se llama número 1 y número 2. Una vez hecho eso, lo que ustedes ya conocen, los dos constructores, el constructor con parámetros, el constructor sin parámetros, y los getter, etc. Aquí ya nos vamos a empezar a acostumbrar al tiro a poner los getter, etc. Anteriormente primero los getter, después los setter, pero ya en este nivel de programación basta y sobrepongan los getter, etc. inmediatamente. Seleccionamos y tenemos ya la base, la estructura de nuestra subclase. Entonces acá nosotros vamos a crear un método que va a devolver un doble. ¿Cómo se llama? Sumar 2. Sumar 2 en alusión a que este método va a devolver la suma de los dos números. Si se fijan ustedes, me está reclamando acá. ¿Por qué? Porque cada vez que yo creo un método que no es void, me exige que debo tener un retorno. ¿Qué vamos a volver acá? Vamos a volver la suma del número 1 más número 2. O también, si hubiesen querido, this.num1 más this.num2. Les recuerdo que this es una sentencia que me hace alusión a los atributos de la clase con la finalidad de no confundir. Fíjense que acá después yo puedo crear otro método más adicional. El restar 2, multiplicar 2, dividir 2 y cualquier otra operación que yo quisiera. Bien, dejémoslo ahí. Una vez hecho eso, en el mismo packet vamos a crear un main. Vamos a crear el main. Ya está, lo vamos a agrandar la letra. Y lo que ustedes ya saben que NetBeans me ayuda con el publicitative in main. Y aquí ustedes tienen dos alternativas. La primera de ellas, pueden crear un menú y lectura por consola. Aquí tendría que incorporar la clase BufferReader, ya en relación con la input de StreamReader, pero en este caso no lo vamos a hacer porque estamos haciendo un ejemplo simple y de manera más rápida. ¿Cómo comunicamos la clase main con calculadora 2? A través de un objeto. Entonces podemos ponerle calculadora 2, ya, C2, punto y coma, o si gusto, le puedo poner new al tiro, pero a mí me gusta definir los objetos así, para poderlos reutilizar. C2, entonces acá decimos que C2, la primera es definición, la segunda instancia. C2 es un new calculadora y fíjense que acá que el constructor me está marcando los dos constructores, el sin parámetro y el con parámetro. Si yo hago mención al constructor sin parámetros, estoy obligado a enviarle los datos a través de los mutadores, pero en este caso vamos a usar el constructor con parámetros.
Fíjense el detalle importante, que él automáticamente me asume 0, 0. ¿Por qué? Porque los atributos son de tipo numérico. Supongamos que yo le coloco acá un valor 100 y un valor 200. Tenemos claro que la suma de esos dos números es 300. Entonces le vamos a decir que el main llame al método sumar 2 para poder hacer la operación correspondiente. Para ello le digo con el nombre del objeto, C2 o la instancia, y le digo, fíjense que aquí está el método sumar 2. Sumar 2, digo, pero cuidado, el método sumar 2 devuelve un doble. Por lo tanto, si yo escribo así tal cual, NetBeans no va a marcar error, pero sí una advertencia, porque esto es un número que no lo estoy visualizando. Por tanto, como el método no era void, estoy obligado a ponerle sort y decirle la suma es y inicializo. Si el método hubiese sido void aquí, yo aquí podría haber puesto ya system.out, ya la suma es número 1 más número 2, o sea, la misma instrucción que está acá, esta que está acá, la llevo acá. ¿Y qué hago? Cambio el método en vez de doble por void. Ya, pero en este caso el método está devolviendo el resultado, por tanto el main se debe encargar de imprimir. Veamos si esto funciona. O el anterior, ¿cierto? Run, ejecutamos y se fijan 300. Observación primera, ¿por qué 300.0? ¿Por qué? Porque los parámetros que tiene cierto aquí son enteros, pero la clase, los valores que tiene son de tipo doble. Por eso devuelve 300.0. Fíjense si reinicializamos el objeto ahora, el mismo C2. C2 le digo ahora es un new calculadora, pero ahora le voy a hacer mención al constructor sin parámetros. ¿Cómo le tendría que yo enviar los datos? De la siguiente manera. Le digo C2 punto y recurro a los mutadores, los setter. Set número 1, le envío el valor del número 1, por ejemplo 400. C2.set número 2, le envío 600, ya tienen claro, y repito esta misma instrucción. Hacemos un build copy paste acá y ponemos acá la instrucción y fíjense que aquí tengo dos formas de enviarle los datos. Ejecutemos. Al ejecutar se dan cuenta ustedes que la primera vez me pone 300, que es 100 más 200, y la segunda vez que le traspasé los valores a través de los mutadores, me dio 1000 porque 400 más 600 me da 1000. Se fijan que tienen dos formas para hacer un mismo ejercicio a través del constructor con parámetros o constructor sin parámetros. La elección es de ustedes. Usted verá qué constructor es el que usa. Normalmente en algunas cosas se usa más el primero, otras veces el segundo, pero están las dos alternativas. La decisión final es tuya. Java en ese sentido es bastante flexible y te da las dos alternativas correspondientes. Ahora viene la pregunta. Vamos a aplicar el concepto de herencia. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos agregar un tercer número? Ya no quiero sumar dos números, quiero sumar tres números. Entonces, muchos de ustedes me dirán, fácil, profe, agreguemos un número 3, ¿ya? Y aquí Java te dice, no, usted ya tiene esta clase hecha, ¿para qué va a modificarla? Crea una clase derivada de ella, y eso es herencia. Fíjense lo que vamos a hacer acá. En el mismo packet, con un derecho, vamos a crear una clase derivada, y le vamos a llamar calculadora 3. En alusión que esta va a sumar 3 números. O va a operar 3 números. Borramos los comentarios. Si te he visto no me acuerdo. Ya, borramos esto. Agrandamos un poquito la letra. Me gusta usar los paréntesis en forma vertical para ver dónde parte y dónde termina. Que esto me guío por las rayitas, pero por el fondo amarillo. ¿Ya? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un atributo más. Private doble ya, num3. Fíjense que estoy definiendo num3. Perfectamente podría haber definido número 1 y número 2. Pero aplicando el criterio de buenas prácticas de programación,
Les recomiendo usar num3 para que ustedes se guíen y sepan que es el tercer número que yo quiero sumar. Pero, ¿qué le digo ahora? Quiero que la clase 3 sea derivada de la clase 2, o calculadora 3 derivada de la calculadora 2. Para ello, le agrego la sentencia milagrosa STEM. ¿Qué le digo? STEM calculadora 2. Con eso, ¿qué le estoy diciendo? Allá va, le estoy diciendo que la clase calculadora 3 va a heredar todo lo de la calculadora 2. Cuando hereda todos, se refiere que hereda todo lo que son los métodos, ya, los accesadores mutadores. Los métodos, les recuerdo que los setter y los getter son métodos que en particular se llaman setter y getter. Los de todos los métodos, así que yo puedo usar todo esto, estoy reutilizando este código, con eso estoy evitando redefinir todo de nuevo. Y aquí viene la primera gran sorpresa. Fíjense cuando queremos insertar el código y vamos a insertar el constructor. Fíjense acá. Miren, me marca dos conceptos importantes. Lo primero, la calculadora doble, que vamos a seleccionar eso. Yo quiero dejarle después de tarea qué pasa si yo pincho ahí. ¿Ya? Y acá. Vamos a definir estas dos estructuras importantes. Fíjense lo que va a pasar cuando yo genero el código. Ahí está. Oh, sorpresa. Oh, ¿cierto? Me aparecen que el constructor de la calculadora 3 está recibiendo 3 parámetros. Ustedes miran, pero profesor, si tengo solamente un atributo. No, justamente. ¿Por qué recibe 3? Porque esta clase calculadora es derivada de calculadora 2. Y calculadora 2 tiene 2 parámetros, que son número 1 y número 2. ¿Ya? Y la calculadora 3 tiene solamente el número 1. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto que calculadora 3 va a recibir los 3 parámetros, los dos primeros, o número 1 y número 2, se los va a enviar le va a decir, señor, ayúdeme a calculadora 2. ¿Cómo se hace ese envío? A través de la sentencia super, en alusión a superclase. Ya, super num 1, num 2. ¿Y a dónde viajan estos valores? ¿A dónde creen ustedes? Efectivamente, al constructor de calculadora 2. Es decir, que este super num 1, num 2 llegan y los recibe el constructor de calculadora 2. Entonces, y instancio solamente el atributo que es propio de la clase. Agregamos los getter and setter, y fíjense un detalle importante, ya solamente incluye un getter y un setter, que es el atributo propio de la clase. ¿Por qué no hace los demás? Porque los ya están en la clase padre. Y ahora aquí vamos a crear el método publish también de tipo doble, y le vamos a decir sumar 3. Sumar 3. Podría ponerle sumar, ¿no? Pero ustedes se podrían confundir de dónde es el método. Entonces, ¿qué va a devolver? Nuevamente me está marcando error porque el método no es void, y cuando no es void estoy obligado a poner un return. Entonces le quiero que retorne el número 3, pero más que. El número 3 más que. Más la suma en un 1 y en un 2, pero en un 1 y en un 2 en la suma, o el método que hace la suma está en la clase padre. Aquí está suma 1 más 2, 2. ¿Ya? Simplemente le digo acá sumar 2. Como ya estoy aplicando herencia, automáticamente él sabe que tiene que traer ese valor. Pero como buena práctica yo les aconsejo que al método lo coloquen super.sumar 2. Está ahí, que ustedes lo están viendo ahí. ¿Para qué es eso? Para que ustedes sepan que están llamando el método de la superclase. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está trayendo el valor de la suma de los dos números, que son S y S, y ese valor lo está sumando con el número 3 y está retornando el valor a quien lo llame, en este caso al main. ¿Cómo haríamos el main? Nos vamos al main y vamos a definir un atributo o una instancia hacia calculadora 3. Y le vamos a poner C3 como buenas prácticas. ¿Ya? Y le vamos a decir que C3 es igual a un new
calculadora 3. Y lo mismo, te fijas tú, me pone otro número. Fíjese que no me marcó el constructor sin parámetro. ¿Por qué? Porque no lo definí. Aquí no lo definí, pero ustedes si gustan perfectamente lo pueden definir. Lo vamos a agregar, insert code, constructor, y generar, y ahí queda el constructor sin parámetro. Ya nos vamos acá y punto y coma. ¿Por qué 000? Son los tres valores. Fíjense el detalle importante que está aquí. Fíjense cuando yo tengo acá calculadora 3, este calculadora 3 se está comunicando con este constructor, calculadora 3. Entonces le voy a enviar tres valores, muy simple. 10 más 20 más 30. Y 10 más 20 más 30, ustedes saben muy bien que es 60. Entonces, vamos a decir que me imprima, digo, la suma es 2 puntos y más, le vamos a decir C3 puntos. Fíjense cuando ponemos C3 puntos, fíjense que me salen todos los métodos de la clase padre. ¿Por qué? Porque yo los puedo llamar sin problema. En este caso suma 3, ¿ya? Y automáticamente está pasando lo siguiente. Probémoslo. Ejecutamos el main, run, ya, vamos a cerrar esa clase ahí y miren lo que pasó ahora. ¿Ven? 360. ¿Qué pasó? No fue necesario agregarle un atributo a la calculadora 2, sino crear una clase derivada de apoyo. Entonces, con eso yo evité o reutilicé el código correspondiente. Seguramente se deben estar haciendo la pregunta, ¿qué pasa si creo un calculadora 4? Calculadora 4, para sumar 4 números, hereda de calculadora 3 y de calculadora 2. Por ende, calculadora 4 también hereda de calculadora 2. Eso se lo dejo como tarea para ustedes. En el siguiente video vamos a seguir con esta misma unidad. Vamos a crear un ejercicio con una clase trabajador y una clase sueldo. Nos vemos en el siguiente video.